Bienvenidos a todos a esta parte de nuestra reunión, este tiempo de estudio. Hoy nos toca la lección número 6 de este tercer nivel de discipulado, que está dedicado o está dirigido a poder enseñarnos a nosotros como creyentes cómo podemos servir en el cuerpo de Cristo. Y el tema del día de hoy es dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. El plan de esta lección es comprender cómo el Espíritu Santo nos habilita con capacidades sobrenaturales con el fin de que la iglesia o el cuerpo de Cristo sea edificado. Ahora, no sé si tú ya tengas la lección descargada. Recuerda que siempre dejamos por ahí el documento en Facebook, dejamos en este caso la liga para que tú puedas descargar la lección y no solamente nos puedas seguir a través de lo que vas escuchando en pantalla, sino que también nos puedas seguir con tu material. Y sobre todo, recuerda, el plan es para que tú puedas estudiar esto a mayor medida posible en tu hogar, cuando tengas tus tiempos libres. En lugar de ver tu serie o ver tu programa, dedícate a estudiar este tipo de lecciones que te estamos dejando en este tercer nivel del discipulado. Y bueno, pues déjame hablarte un poquito acerca del propósito de los dones. Pero antes de poder empezar la lección o el estudio, déjame orar nuevamente. Padre, obra en medio de esta lección. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a todos con el entendimiento necesario para poder digerir lo que tú nos has hablado en tu palabra acerca de los dones, Señor, espirituales. Sabemos que es algo que proviene de ti. Ayúdanos a que como iglesia podamos caminar con el entendimiento completo de lo que tú nos has dado para edificación de la misma iglesia, Señor, y sobre todo para que los planes divinos sean cumplidos, para que tu obra y tu voluntad sea cumplida, Señor, en esta tierra a través de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya estás listo. Ya estás listo allí en tu sala, cómodo. Yo sé que muchos, al ver que llovió, corrieron a preparar su taza de café o su chocolate. Y pues qué rico que tú estás disfrutando de esa comodidad. Bueno, pues estoy seguro que pues esta lluviecita nos va a refrescar por esta noche. No sé cómo nos va a ir mañana, pero vamos adelante. Bueno, con el fin de que la iglesia pueda llevar a cabo su misión aquí en la tierra, Dios prometió que se haría presente como consolador. Consolador es ayudador, que moraría para siempre con nosotros. Lo podemos leer esto en Juan capítulo 14, verso 16 al 18. Él es quien nos enseña y nos guía a toda verdad, iglesia. Esa es una muy buena noticia, que tenemos un ayudador, que tenemos alguien que nos consuela, alguien que está al lado nuestro para poder guiarnos, para poder dirigirnos. No estamos solos. Ahora, esto en estos tiempos es algo que debe de levantarnos el ánimo, y como se estuvo orando, es algo que nos debe de mantener el enfoque correcto. Dios está caminando con nosotros, con su iglesia. Él está en medio de su iglesia a través de su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, Dios mismo, nos capacita a través de estos dones. Estos nos ayudan a poder cumplir precisamente con una predicación eficaz del Evangelio y otros propósitos eternos específicos. Efesios 1:3 menciona que Dios Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí Pablo está hablando acerca de esta riqueza a la cual nosotros tenemos acceso. Él es la fuente de toda bendición espiritual. Eso es algo que tú debes de saber y reconocer en tu diario vivir cristiano. Dios nos da herencia espiritual, recursos ilimitados que provienen de su misma persona para ti y para mí. Eso es algo muy bueno. Ya sabes lo que puede leerse en este versículo histórico, Hechos 1:8. La carta aquí en Hechos dice, a través de el Evangelio o el escritor Lucas, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seremos testigos. ¿Testigos de qué? De muchas cosas sobrenaturales.
El plan divino para la iglesia es más que promover enseñanzas, principios o filosofías, iglesia. Dios, o un buen vivir cristiano, Dios quiere mostrar su plan y mostrar su poder sobrenatural del reino de Dios. Este poder que lleva a una persona a un arrepentimiento. Este poder que obra en el corazón del hombre de tal manera que produce fe en este corazón que se humilla delante de Dios. Así como también producir otras manifestaciones sobrenaturales que no forman parte del orden humano, sino que solo Dios puede producir en la vida del creyente. A estas manifestaciones se les conoce como dones del Espíritu Santo. Dice aquí 1 Corintios 2, te invito a que lo busques. 1 Corintios 2, versos 12 y 13, nos hablan precisamente acerca de este poder y esta emanación de parte de Dios que impartida a su iglesia. Dice el verso 12 y 13 del capítulo 2 de primera carta a los Corintios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, escucha, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios te ha concedido dones. Dios te ha concedido capacidades, Dios te ha concedido habilidades. Dice el verso 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es que, por así decirlo, sin sonar místico ni nada por el estilo, hay una dimensión espiritual a la cual tú y yo, si estás en Cristo, tenemos acceso. Podemos entender cosas espirituales que los demás no pueden comprender. Y bueno, esta es la manera en que el Señor se revela a su iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor llama a cada uno de nosotros, te llama a ti, me llama a mí. No solamente nos llama, sino que nos capacita para que podamos servir dentro de su iglesia. Puedes decir conmigo ahí en tu hogar: Dios me capacita para servir. Dios me capacita para servir a cada uno de nosotros. Y la verdad, créemelo, no hay mejor tiempo para servir a Dios que estos que estamos viviendo. No hay mejor tiempo para poder ser desarrollados precisamente en estos dones de los que nos habla la palabra en las diferentes listas que se proveen aquí en Romanos, en Corintios, en Pedro, en Efesios. Y la verdad que podemos ver que ahorita es el tiempo oportuno para que se pueda ejercer ese don de servicio, se puede ejercer ese don de exhortación al animar a otro hermano, se puede ejercer este don de administración, de liderazgo, también este don de generosidad. Y muchos de ustedes ya están ejerciendo este don al dar generosamente a otros en necesidad. ¿Sabes tú que esos son dones impartidos por parte de Dios? Yo no sé qué pasó en tu mente cuando escuchaste la convocatoria y te dijeron: oye, vamos a hacer esto, ¿le quieres entrar? Y algo en tu corazón dijo: sí, yo quiero contribuir a que otras familias sean bendecidas. Y voy a poner mi kilo de arroz, voy a poner mi kilo de frijol. Es un tiempo de desarrollar los dones, iglesia. Y la verdad, qué padre que estás permitiendo que el Espíritu Santo te desarrolle en estos dones. Te felicito. Si tú lo estás haciendo, te felicito. La capacitación por parte del Espíritu Santo hacia el creyente es claramente enseñado en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues déjame hablarte un poquito más, de manera quizás más descriptiva, qué son los dones. Si tú quieres anotarlo, como en todo estudio, qué son los dones, podemos definirlo de esta manera. Una manera muy sencilla de describirlos es, si lo quieres anotar, estás tomando notas ahí en casa, son habilidades sobrenaturales, regalos, capacidades ministradas al creyente por medio del Espíritu Santo para desarrollarnos a nosotros como miembros, para ejercer ministerios que edifiquen a la iglesia hasta que Cristo regrese. El creyente recibe estos dones por pura gracia de Dios. Dice esto en 1 de Pedro 4:10: no necesitas
ser el super santo, no necesitas ser el super espiritual para poder recibir este regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estos regalos se reciben, di conmigo, pura gracia. No es algo que merezcas. Se trata de los planes de Dios, se trata de sus propósitos, se trata de lo que Él quiere hacer a través de su iglesia. Y tú, al ser parte de su iglesia, Él nos capacita para que podamos servir adecuadamente dentro del cuerpo. Ahora, yo sé que para muchos puede ser muy claro esto, pero tengo que dar esta aclaración. ¿Qué es un don y qué es un talento? Y esto es cuestión nada más de terminología para poder quizás entender bien cuando la Biblia nos enseña acerca de estos dones y no confundirlos con los talentos. Algo que tenemos que reconocer que muchos también tenemos talentos naturales. Los talentos naturales son también dados por Dios, pero llegan a nosotros a través de nuestros padres. Son parte de esa herencia biológica que recibimos de ellos y el ambiente donde nos desarrollamos. Pero aún con ello pueden ser utilizados para el beneficio del cuerpo de Cristo. Te voy a poner un ejemplo. No sé si me expliqué en esa parte. O sea, un talento es algo que yo puedo recibir quizás biológicamente de mis padres. En el contexto donde yo me desarrollé, yo puedo ser desde muy pequeño, ser desarrollado en la música, puedo ser desarrollado en el arte, puedo ser desarrollado en otras habilidades como las matemáticas, no sé, como el comercio, otro tipo de habilidades o talentos humanos. Muy ordinarios, muy conocidos, pero aún esas habilidades que yo aprendí en mi casa pueden ser utilizados para la extensión del reino de Dios. O sea, todo es útil en el reino y Dios puede dirigir y canalizar esos talentos para la extensión de su reino y obviamente para que Él sea glorificado. Así es que nada más para que lo distingamos, pero los dones sí son directamente otorgados por el Espíritu Santo. Y hoy te vamos a conocer cuáles son esas listas representativas de cómo la palabra nos muestra estos dones. Bueno, pues vamos a ver un poquito más acerca de los dones. Dice el libro de 1 Corintios 12:1, algo importante con respecto a los dones. Acompáñame a los Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que tenemos que entender, y quizás ya lo hemos mencionado anteriormente, pero te recuerdo que hablando acerca de los dones no debemos de ignorarlos. Necesitamos interesarnos en este tema. No creas que es un tema que no te involucra. Es un tema que nos involucra a todos. Por lo tanto, no debes de ignorar esto. Sabemos que ignorar se refiere a no saber por falta de conocimiento. Necesitamos anhelar. El capítulo 12, en el verso 31, o sea, al final de este capítulo, Pablo dice nuevamente con respecto a los dones que necesitamos anhelarlos. Necesitamos anhelar las mejores manifestaciones del Espíritu Santo. Y también algo más que nos enseña aquí el apóstol Pablo en el mismo capítulo 12, pero ahora en el verso 11, fíjate lo que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo nos otorga como Él quiere estas capacidades. No sé si sirve este ejemplo, pero no se trata de que tú llegues al mostrador, simplemente como un ejemplo. Así no funcionan los dones. No se trata de que tú llegues al mostrador y veas el aparador de productos ahí de lo que son los dones y digas: yo quiero este y este. No se trata de eso. Tú llegas al mostrador, Dios, que conoce tu vida, que conoce tu corazón, dice: ten, aquí te va tu don. Es algo que tú recibes sin que tú tengas que interactuar ahí. Oh, yo no quiero esto, yo quiero otro. No, es como Él quiere. Es como Dios lo determina, porque Él sabe más que nosotros. Él ve cosas que nosotros no vemos. Él ve el futuro, Él ve las cosas por venir y tiene un control completo sobre todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y Él sabe qué es lo mejor para poder administrar cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos da como Él quiere.
Así es que debemos, repasando, no debemos de ignorar, debemos de anhelar y debemos de recibir esto que el Señor nos da como Él quiere. Algo que también aprendemos en la palabra es que estos dones no deben de ser usados de forma egoísta. No debemos de usarlos de una manera egoísta. No son para tu propio uso. No es para que tú digas, yo tengo este don, estas son mis credenciales, yo administro tantos dones de parte de Dios. No, no son para que te hagas famoso. No es para que te conviertas en el ungido del Señor en tu iglesia. Para nada. Nunca tienen ese fin. Y si está sucediendo, la verdad, no hay una buena administración. Los dones son, puedes decir otra vez conmigo, para beneficio de los demás. Dios nos da para que podamos servir a los demás. Esto es para que la iglesia sea edificada. Esto es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Esto es para que otros sean edificados. Dice 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Algo que también vemos acerca de los dones aquí mismo en este par de capítulos que Pablo habla mucho acerca de los dones, pero ahora en el capítulo 13, verso 1 al 3, nos dice que estos dones siempre se deben de ejercer, no solamente para la edificación de la iglesia, sino siempre teniendo un fundamento. ¿Sabes cuál es ese fundamento? El amor. El amor. Dice el verso 1 a 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué sirve? De nada. De nada sirve. Entonces debe de ser sin egoísmo y con amor. Con amor, obviamente, a nuestro Dios, y un amor para edificar la iglesia. Es algo que nos debe de aterrizar a todos. Así que la manera en que debemos de predicar, animar, dar, servir, dirigir, exhortar, siempre lo debemos de hacer con amor, iglesia. Y esto nos confronta a todos. Esto me confronta a mí. ¿Cómo estoy ejercitando ese don que el Señor me ha dado? ¿Cómo estoy enseñando? ¿Cómo estoy dirigiendo? ¿Cómo estoy administrando? ¿Cómo estoy dando? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy liderando? ¿Lo estás haciendo por amor? ¿Lo estás haciendo por amor? Todos tenemos algunas de estas habilidades. Yo no sé si tú identificas, yo no sé si tú sepas lo que el Señor te ha dado, pero estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando ya tienen muy en claro esos dones que el Señor ha puesto sobre ustedes. Ahora, ¿cuándo se reciben estos dones? Al momento de poner tu fe en Cristo Jesús para perdón de tus pecados. En ese momento el Espíritu Santo otorga al nuevo creyente estos dones como Él desea que nosotros administremos. Recibimos nuevamente también estos dones con un propósito que también vemos en la palabra. Tú puedes ver Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Y hay una parte aquí en este libro de Efesios que te quiero leer y que tiene que ver precisamente cuál es el propósito de que Dios otorga dones a su iglesia. Dios otorga dones a sus hijos para un propósito quizás mucho mayor de los que te he enseñado, y quizás esto sería la meta que perseguimos. Dice aquí Efesios 4, 11 al 13. Si ya lo tienes, léelo conmigo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
y escucha ahí lo que ya leímos y lo que ya mencionamos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí notaste lo que se agregó? A fin de perfeccionarnos a nosotros, ¿sí? Y que la iglesia sea edificada. Y el verso 13 quizás es el verso que te quiero mencionar de una manera más contundente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es el fin mayor de Dios al entregar estos dones a su iglesia? Llevarnos a un carácter como el de Cristo, llegar a la estatura de Él, cada día parecernos más a Jesús, al ser generosos, al ser misericordiosos, al ser como Él anduvo aquí en la tierra. Él modeló una vida, iglesia, y estos dones son para que cada día tú anheles ser más como Jesús, que el carácter de Cristo sea desarrollado en cada uno de nosotros al ejercitar constantemente estos dones, y que podamos decir: wow, el Señor me está llevando a una estatura mayor, el Señor me está creciendo más espiritualmente cada día. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Él, desarrollarte cada día más y que puedas llegar a ser como Jesús. Todos recibimos dones, no hay desempleados en el reino, no hay personas que digan: yo no sé qué me tocó, a mí no me tocó nada. No, tal vez no lo sepas, y quizás al final del estudio, espero que alcanzamos a llegar ahí, pero al final del estudio, la mejor manera, dice que la mejor manera de poder encontrar cuál es el don, ¿sabes cuál es? Empieza a servir. Empieza a servir en cualquiera de la iglesia. Detecta una necesidad, ¿ves alguna necesidad en la iglesia? Bueno, bajo la dirección adecuada, bajo el liderazgo adecuado, acércate y pregunta qué puedes hacer. Obviamente hay un protocolo para esto, pero obviamente nada se pierde. Necesitamos que todos sean desarrollados en esta parte. No hay desempleados cuando se trata del reino de Dios. Pablo nos muestra una manera muy práctica y gráfica de explicar esto, de cómo funcionan los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Y es a través precisamente de esta metáfora tan padre que nos muestra esta realidad. Aquí en el capítulo 12, obviamente, regresando a Corintios 12, nos dice que nosotros como iglesia somos como un cuerpo. Y al analizar nuestro cuerpo, y si tú eres parte de este cuerpo, te puedes dar cuenta de esta realidad. Obviamente somos parte de un organismo vivo que es la iglesia, y al ser parte de este cuerpo nos da esa verdad de que todos tenemos una función. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. No hay aquel que pueda decir: pues yo soy parte del cuerpo pero no sirvo para nada. Jamás se puede dar palabra como tal, porque no es verdad, no es lo que el Señor diseñó, no es lo que el Señor quiere para tu vida. Nosotros fuimos incrustados en este cuerpo espiritual, y al ser parte de este cuerpo, obviamente tenemos una función. Tú puedes leer detenidamente en casa los versículos 12 al 31 de este mismo capítulo 12, y vas a ver la explicación que Pablo da en cuanto a describir cómo es que Dios nos ha colocado de una manera perfecta, a unos como mano, a otros como pies, a otros como ojos, a otros como cabeza, oídos, no sé, tantas partes, manos, pies, dedos, tanto que tiene el cuerpo, y cada una de estas partes cumple una función específica. Dice el verso 7, que sí quiero leer, de este capítulo 12 de 1 Corintios: pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les da manifestación por el Espíritu para provecho. Dice también el capítulo 7, verso 7: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Pablo en contexto está hablando del don de continencia, pero aquí está afirmando esta realidad. Cada uno tiene su propio don de Dios. Iglesia, interésate por este tipo de habilidades y capacidades, regalos, dones que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque sí hay un don para ti, un don para ti. Así es que unos
quizás de una manera, otros quizás de otra. Todos somos útiles en el reino de Dios. Ningún creyente, esto también es necesario aclararlo, y es otra realidad que vemos aquí en el capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Pablo está diciendo que cada uno es un miembro, es parte del cuerpo, pero esto nos lleva a esta situación. No puede haber un creyente que diga: yo tengo todos los dones. No, así no funciona el cuerpo. No puede haber alguien que diga: yo soy bueno para esto, soy bueno para esto. Quizás sí tenga ciertas habilidades, pero no existe tal cristiano. No existe. Así es que si escuchas a alguien que te está diciendo que él domina todo de todo, permíteme, porque está contradiciendo la ley del cuerpo, de cómo Dios distribuyó todo esto. Así es que no puede haber jactancia. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere promover, al mostrar que a Dios nos dio una función a unos y a otros otra, nos está mostrando también que debe de haber una dependencia los unos de los otros. Debe de haber esa comunión, esa multiforme operación de dones en un ambiente como la iglesia, en un ambiente donde todos podamos estar edificándonos y sirviéndonos unos a otros. No puede haber ese miembro que pueda decir: yo tengo todo lo suficiente para poder vivir aislado, alejado del cuerpo. Ya lo sabes, es una ironía biológicamente pensar que un dedo puede sobrevivir fuera del cuerpo. Es una ironía que una mano puede sobrevivir desconectada del cuerpo, o un pie desconectado del cuerpo. No se puede. No se puede. Entonces, hay muchas lecciones implícitas aquí. No tienes todo como creyente, tienes que ser parte del cuerpo para que dependamos unos de los otros y se pueda manifestar ese amor de Cristo. A que pueda haber alguien que diga: yo sé todo, de todo, no ocupo a nadie. No puede haber eso. No puede haber eso. Bueno, si tú estás en tu material, en la página 3 está una pregunta: ¿cuántos dones existen? Yo aquí puse 6 listas que tú puedes consultar. Son 6 listas en donde están las diferentes exposiciones de estos dones a través del apóstol Pablo y también Pedro, que son los únicos 2 en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de estos dones. Así es que aquí podemos ver en 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 12:8 al 10, Romanos 12:6 al 8, 1 Pedro 4:11 y también 1 Corintios 7:7. Entonces, algo que quiero mencionar nada más, ya casi estoy cerrando, ya casi estamos terminando. Algo que quiero mencionar con respecto a estas listas: el propósito del apóstol Pablo y Pedro no es dar listas exhaustivas de lo que son los dones, porque si te fijas, cada una de estas listas son diferentes las unas de las otras, y sobre todo me llama la atención lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:11, que él nada más da como dos conglomerados de estos dones: el que habla, obviamente están involucrados muchos dones, y el que presta algún servicio. Ahí pueden entrar muchísimos dones. Entonces, el propósito de tanto de Pablo como de Pedro no es mostrar listas exhaustivas o limitativas, sino más bien proveer una idea de que hay muchos dones que pueden ser usados para edificación del cuerpo, para ser llevados a la estatura del varón perfecto, y todos tenemos una parte y una función dentro de este cuerpo. Así es que somos llamados a administrar correctamente y en humildad esto que hemos recibido de parte de Dios. Aquí lo importante por aterrizar es el hecho de administrar sabiamente lo que todos hemos recibido de la multiforme gracia de Dios. Este ejercicio de dones no debe de crear una fragmentación, ni mucho menos ningún tipo de competencia dentro de la iglesia, sino una mayor unidad de los creyentes. Dios en su sabiduría distribuyó los dones en todos los miembros del cuerpo, esto con el fin de que dependamos, como ya se dijo, los unos de los otros, en un ambiente de unidad y amor. Cuando reconocemos
esto en nuestra vida práctica, cuando reconocemos lo que leemos aquí en 1 Corintios 4:7, nos va a llevar a ejercer estos dones de una forma correcta. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto definitivamente nos tiene que ayudar a entender que no es nuestro lo que hemos recibido de una manera sobrenatural de parte de Dios, y tenemos que caminar en humildad. Este verso nos ayuda a caminar fuera de todo orgullo, fuera de toda autosuficiencia, y nos lleva a despojarnos ciertamente de toda soberbia espiritual. No te dejes engañar pensando en que tú eres el mejor y que solamente tú haces las cosas bien. No, es diferente quizás, y si eres excelente, porque somos llamados a la excelencia, pero acuérdate que lo que tú estás haciendo para el Señor mismo, ese ministerio exitoso, o eso que tú haces bien, la cantada, la cocinada, la barrida, la trapeada, todo eso que el Señor nos manda hacer, moverle a la computadora, moverle ahorita con estos medios, a todos esos programas, o sea, simplemente son habilidades que vienen de parte de Dios, y Dios te los dio para que tú explotes más y desarrolles más y sirvas a otros. Hemos dicho que estamos tan agradecidos con todos los servidores de esta iglesia que en cada uno de los ministerios dan de sus habilidades, y créemelo, Dios está desarrollándote. Y déjame decirte como último punto que Dios nos desarrolla aún más cuando estamos ejercitando estos dones. 1 Timoteo 4:14 nos dice: no descuides. En otras traducciones dice: ejercita el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Debemos de desarrollar los dones, debemos de ser ejercitados constantemente a través de los dones. Dice 2 Timoteo 1:6. Vamos al libro de 2 Timoteo para cerrar. 1:6, hablando acerca de los dones. Por lo cual, Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego que está en ti, ese don que ha sido derramado sobre tu vida. Sabes, la mejor manera de poder darte cuenta qué es lo que el Señor te ha dado es, obviamente, como ya lo dije, sirviendo. Pregunta o identifica una necesidad en la iglesia. Eso es una muy buena manera de descubrir o iniciar descubriendo cuál es tu don. No podemos quedarnos en esta parte donde, bueno, yo soy bueno en la enseñanza, así que no puedo limpiar. No puedes decir, mi don es el exhortar a otros, así que yo no puedo evangelizar. Deberíamos de buscar siempre las necesidades y formas de bendecir a los demás para que Dios, para que pueda conocer a Dios y ser edificados. Así que la persona que busca descubrir su don, debemos de orar, debemos de pedir a Dios sabiduría, confianza en que ésta será concedida de acuerdo a su promesa. Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Dios te va a responder esa oración. Busca, anhela estos dones de parte de Dios. No ignores, ora al Señor, pero también sirve en esa necesidad que veas. ¿Cómo ven, iglesia? ¿Están listos? Yo sé que estamos en contingencia y creemos que estas clases son necesarias para todos, pero es necesario que desarrollemos lo que el Señor nos ha dado. No puedes recibir y guardar eso que el Señor te ha dado. Vamos a orar. Vamos a orar, y yo te pido que si el Señor ha hablado alguna área de tu vida con respecto a este tema, en cuanto a los dones, pues vamos a precisamente tomar este tiempo para orar, para que el Señor derrame esos dones sobre tu vida. Si tú desconoces estos dones, dile: Señor, revélame estos dones. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pido en este momento por aquellas personas que desconocen, Señor, cuáles son sus dones, si ellos están en ti, si han tenido, Señor, un encuentro personal contigo genuino, Señor, revélate.
Señor, a ellos y muéstrales cuáles son tus dones. Entiendo que de manera natural esto vendrá y no es necesario dudar de que no recibiremos este regalo de parte tuya. Señor, si hay personas que ya tenemos claro ese don que tú nos has dado, ayúdanos a seguir desarrollándolo para ministrarlo correctamente al cuerpo, a tu iglesia, a tu novia, a tu iglesia. Y que sobre todo, Señor, a través de estos dones podamos ser llevados cada día a ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, iglesia, por haberte conectado. Nos vemos por aquí el domingo. Sigue en contacto. Estamos en las redes. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos para servirles. Así es que termino con este anuncio. Recuerda, si quieres alguna despensa, mándanos tu dirección. Si conoces a alguien que necesita la despensa, mándanos su dirección. Que Dios te bendiga. ¿Qué estaba fallando?